Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través del internet. Le habla el pastor César Canejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares con la poderosa palabra de Dios. En nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras, los que nos ven a través de la página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be y también los que nos escuchan a través de YouTube, Facebook, también a través de Twitter. Los que nos miran, con bendiciones de lo alto, y vamos a continuar nuestra serie de enseñanzas del libro de Mateo. Estamos escudriñando las escrituras juntos. Usted agarre su Biblia en su casa, que me escucha. También tiene un link ahí mismo donde usted está, donde puede abrir la Biblia e irla leyendo mientras escucha. Y puede hacerlo si no carga la Biblia a la mano. Entonces, nos toca el capítulo 22 de Mateo. ¿Todavía no me salieron? Bueno, va a ser más peludo. 22 dice: respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante. Esa palabra es semejante más de que nada. Reino de los cielos. ¿Por qué está hablando del reino de los cielos? Porque no es reino terrenal. Está hablando del reino divino de Dios, reino de Dios. Pero como los judíos no usaban el nombre de tetragramato, el nombre sagrado, se sustituye el nombre de Dios por el lugar donde Dios habita, el reino de los cielos. ¿Ok? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Ya conmigo, convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Esa palabra no quisieron venir está hablando de voluntad, libre albedrío. Ellos son los que no quisieron porque Dios los invitó. O sea, el rey los invitó a la boda de su hijo. ¿Ok? Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decía a los convidados: he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venía a las bodas. Le volvió a hacer otro llamado. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios, cada quien a lo suyo. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Al oírlo el rey se enojó, su ciudad. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Marquen, no eran dignos. Convidados, no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas cuanto halléis. Caminos, cuanto halléis. ¿Ok? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, los juntaron, y juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo estás aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, infiltrado. Entonces el rey dijo a los que servía: atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera.
Ahí será lloro y el crujir de dientes. Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Vamos a hacer una inteligencia en esta parábola. Primeramente, en la parábola es referente al reino de los cielos. Está una semejanza del reino de los cielos. ¿Quién es el rey? Padre. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. El Mesías. El ungido. ¿Quiénes son los siervos? Los profetas. Los apóstoles. Fueron enviados por Dios. Pero en este caso todavía apóstoles no, la iglesia no había nacido. Entonces está hablando de los profetas que habían sido anunciados para llamarlos e invitarle a la boda. Entre uno de ellos estaba el mismo Jesucristo, que vino como profeta de Dios a llamarle, a ser convidado a la boda, para que sean parte de la boda de él mismo, de la boda de su hijo, que fueran parte de esa boda. ¿Ah? Que entrarán al reino, pues. Los invito para que sean parte de mi reino y se gocen en mi boda. Dios le dice eso, vengan, los invita al reino, a mi reino, para que nos gocemos juntos en las bodas de mi hijo. Yo los invito. Y sabes que los invitados empezaron no quisieron, ellos mismos dijeron, nosotros no queremos ir voluntariamente, pues rechazando la invitación a la boda. Entonces, le dijo a sus siervos, enojado el rey, bueno, vayan por los caminos y invitarían cuando lleguen. Y bueno, la boda estaba llena de convidados. Y le dijo a su siervo, vayan por los caminos, ¿ok? Vayan por los caminos y juntaron a los que hallaron. En otro, creo que en Lucas, habla que eran cojos, mancos. Aquí dice, juntaron a malos y a buenos. O sea, entre eso estaban los pecadores, los asesinos, los violadores, los mentirosos, los fornicarios, los adultos. Los fariseos eran la raza escogida, o el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, era una nación santa, pueblo escogido por Dios. Por eso se llama nación santa, pueblo adquirido por Dios, escogido por Dios. Esa declaración de Pedro está en Deuteronomio. Dios se lo dijo a los levitas, se lo dijo al pueblo de Israel también, a todos los otros, parte del pueblo de Israel. Entonces Dios envió a los profetas para invitarlos, para llamarlos a que obedecieran a Dios y vinieran a su reino. Jesucristo mismo vino como profeta. Juan el Bautista vino, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mas ellos no quisieron. El mismo Jesús vino llamando a que vinieran a él y él no lo iba a aceptar fuera, invitándole a la boda. Ahora, muy importante, porque aquí le está hablando aquí a los judíos, en este caso a los fariseos, pero también le estaba enseñando a los discípulos algo sobre esto. Entonces, aquí hay una frase muy importante que dice que ellos sin hacer caso se fueron, en el versículo 5, a ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a su negocio. Nadie hicieron caso omiso al llamado de Dios y siguieron en su mundo, en su vida. Pues. Entonces, y el versículo dice, y tomando a los siervos los afrentaron y los mataron, que es lo que hicieron con los profetas, los mataron. Y intentaron hacer con Jeremías también cuando los mataron. Y a los apóstoles más adelante, cuando el Señor muere, también los persiguen para matarlos, porque no aceptaban la convidada del Evangelio, porque ellos querían seguir su propio, a su manera. Entonces siguieron en sus negocios, en sus cosas. El versículo 8 nos da una clave, dice, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? Porque ellos rechazaron la invitación. Era una invitación voluntaria del rey.
a la boda de su hijo, a gozarse, a ser parte de su reino. Y no quisieron. ¿A qué se refiere esta parábola? Relacionen esta parábola con la anterior, con la que hablamos la semana pasada, porque el mismo contexto sigue. Está hablando de lo mismo. Porque dice el versículo 1, respondió Jesús y le dijo, les volvió a hablar en palabras, les volvió. Estaba continuando una serie de palabras referentes al reino. Pero es algo de lo que está pasando hoy. No, relacionen el contexto de los... ¿A quiénes le estaba hablando a Cristo? Exacto, en el versículo anterior Jesucristo le estaba hablando A los principales sacerdotes. Principales sacerdotes. ¿Qué le dijo? en el anterior lo que es lo de los labradores malvados que hablamos ahorita, ¿no? Y al final él le dice que los que rechazaron el mensaje iban a ser avergonzados por que el reino que le iban a dar. Le he quitado el reino a ustedes para dárselo a uno que dé mejor fruto. Exacto. Que nosotros decimos que era la iglesia. No. Vamos a ver algo aquí. ¿Sí? De la iglesia, ¿no? Claro. Son gentiles. Claro. Está hablando de los principales sacerdotes, no está hablando de la nación de Israel, está hablando de los principales sacerdotes. O sea, la autoridad del reino se le quita a ustedes. Claro, No está hablando de que Dios ha decidido de Israel, nada de eso. Está hablando del reino. Israel no va a reinar con Cristo, sí. Israel va a ser el pueblo del reino, es diferente. Diferente, Cristo, la iglesia reinará con Cristo. ¿Quién se le promete el reino en la Biblia? A la iglesia de Jesucristo, a las cosas. Miren esto. Él le dice a los fariseos, el reino se les será quitado y se les será dado a unos que den fruto para Dios. Porque ellos no creían que él era el rey, por eso no aceptaron la convidado. Relacionen esta palabra con la anterior, van a entender muy claramente esto. ¿Entienden? Mire esto. El Señor le está diciendo, yo los vine a invitar a entrar a mi reino y a celebrar la boda, para que fueran parte, los convido. Pero ¿saben qué? Ustedes no quieren. No fueron hallados dignos porque rechazan mi invitación. El Señor se enojó contra Israel. Por eso los mataron. ¿Y qué es lo que dice aquí? En el versículo, ya le voy a decir, versículo 7. Al oír esto, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, no siervos, ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? La ciudad de Jerusalén completamente fue quemada a fuego. Y estos murieron, estos bichitos que estaban aquí. Tal cual Jesús le estaba profetizando prácticamente. Está hablando de aquella generación, ¿ok? Que rechazaron la invitación. Impresionante, ¿no? Cómo se cumplió la palabra en el año 70. Ahora miren esto. El 8 dice, los convidados no fueron hallados dignos. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Invitó a otros? Eso. Ahí voy. Porque dice, y salieron los siervos, ¿quiénes son los siervos en este caso? Eran los apóstoles, los discípulos. Y salieron los siervos por los caminos, perdón, versículo 9 dice, y pues a la salida de los caminos. ¿Qué fue el mandato del Evangelio y la Gran Comisión? Ir por todo el mundo y predicar. Y hacer discípulos. Y aquí usa la misma interacción. Y pues por la salida de los caminos y llama a las bodas en cuanto allí. Este es el llamado del Evangelio, te invito, te convido, no solo a ser salvo, sino a ser parte de mi reino. Te estamos entregando invitación para que seas parte de la boda. Miren, impresionante esto, y miren lo que sigue diciendo en el 10. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos que hallaron, hasta el discípulo, juntaron a los que hallaron, y juntamente malos y buenos. En Lucas dice, mancos, cojos, ciegos.
y las bodas fueron llenadas de convidados. Se llenaron. Estos que aceptaron el llamamiento. Miren esto, tremendo, poderoso. Porque los gentiles eran conocidos como los perros, los pecadores, los paganos. Todavía hay judaizantes que nos creen que nosotros los que hemos sido lavados con la sangre somos paganos. ¿Ok? Y me dicen, no nombra el nombre de Dios porque está grave. ¿Sabe que mi boca fue lavada con la sangre del Cordero para pronunciar su nombre? Ha sido santificada. Pagano, mentira. Bueno, no. Yo sigo sirviendo a mi Señor. Pero yo sé quién me llamó. Entonces, es importante, los malos y buenos, hay gente que no mató, que no robó, que trabaja bien en su casa, que va, que es fiel a su esposa, sin embargo es un pecador que también aceptó el llamado. Por eso hay hermanos que dicen, yo realmente no tengo mucho que contar, porque yo no era ni matón, ni drogadito, ni nada de eso. ¿Ok? Es lo que se eran considerados buenos. ¿Ok? También había gente que nació en hogares cristianos, que tomaron su decisión y que nunca, cuando crecieron, tomaron su decisión y nunca tuvieron esos malos pasos. Pero entre ellos hay gente mala también. Algunos de nosotros estuvimos en alcoholismo, en fornicación, en rumba, en droga, en tantas cosas que hubo. En promiscuidad, en robo, todos los vicios del mundo. Pero hay que lo que pasa es que hay que nombrarlo ahí. Hay que especificar, porque hay gente que fue librada no es las mismas cosas que yo. La prostituta no fue liberada, yo no fui prostituta, ¿me entienden? Pero si era borracho, entonces, otra cosa, cada quien tuvo su esclavitud, y éramos considerados malos por la sociedad, y por el mismo Dios, de alguna u otra manera. Entonces, Dios invitó también al que se portaba muy bien, sí, como al que se portaba muy mal. Pero todos eran pecadores. Pero por eso entre buenos y malos. ¿Entienden? Entonces los llamó y estos se aceptaron la invitación. Ahí estaba hablando de los gentiles, nosotros los que no éramos judíos. Él está diciendo, yo vine a ustedes, el pueblo que yo elegí, para llamarlos, invitarlos y ustedes no quieren. Bueno, no son dignos para entrar, me busco a otro. Quiero, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere y será bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y al que creyere y todo el que le recibió, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y hijos herederos del reino. Por eso Cristo le dio a sus discípulos, no teman manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. De esto se trata. ¿Me entienden? Entonces, ustedes no aceptan mi invitación para que sean parte del reino y que se le den la boda. Bueno, me voy a buscar a otros, voy a invitar a otros que sí van a aceptar. Eso no quiere decir que Dios haya aceptado a la nación de Israel para salvación, o como la nación de Dios, sino que está hablando del reino. Otra cosa diferente. ¿Quiénes son los que van a reinar con Cristo? Los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que iban a dar fruto para Dios? Estos que están aquí, que sí aceptaron la convidada. En esta parábola, en ambas, está mezclando una fotografía de lo que era una fotografía de todo. Porque por eso él dice, yo he venido primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por caminos de gentiles no vayáis, le digo a los discípulos. No vayáis por caminos de gentiles, porque primero viene a su pueblo, primero comienza Dios por la casa. La parábola en Lucas habla de la parábola de la gran cena, igualito con esta misma parábola es esta. Esta es la misma. Y ahí dice, mancos, cojos, ciegos. Vuelto ciego y solo está acusado a su señor. Todos los convidados, unos iban a cantar, casi enseñarse mejor que hacer.
Ajá, ahí lo especifica mejor. A mí me sorprende que hay uno que iba a hacer negocio a medianoche. Imagínate tú, esa tremenda excusa para no aceptar el llamado de Dios. ¿No? O sea, de tal manera que Dios no solo nos está llamando a la salvación, sino que nos está llamando a su reino, hermano. Esto es verdad. Entonces, es lo que está diciendo, no es que Dios haya desechado de dar, sino aquellos que no acepten el convidado de su casa, se le ha dado. Por eso dice que a los que fueron desganados del olivo natural, los que sí creyeron fuimos injertados. Somos los. Igual como si los gentiles todos no lo aceptaron. Exacto, está hablando de los convidados. De hecho, más adelante hay uno que está infiltrado ahí y le dice, mire, ¿y cómo entras aquí si tú no estás vestido de boda? ¿Cuál es la vestidura de boda? El lino fino, limpio, resplandeciente, porque la acción gusta. Aquí está la desposada vestida de boda. Está viendo. No, y Este no estaba vestido de boda. ¿Y qué lo hicieron? Lo ataron y lo echaron al infierno. y vemos que efectivamente en una boda tú no te dices normal, te dices para la ocasión, Claro, una vestidura especial. y Y aquí lo determinan, pero tú no estás vestido para la ocasión. Y no cayó un infiltrado, porque está hablando del reino, no está hablando del arrebatamiento de los cielos. No. Porque está hablando de la fiesta de la boda. Ya la boda se dieron en el cielo. ¿Okay? Está hablando del reino. Aquí está hablando que el reino se le sería dado a gente que sí acepta el llamado. ¿Cuántos hemos aceptado el llamado? Entre ellos, judíos que sí aceptaron el llamado. Bueno, eso me trajo aquí la palabra en el Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Habla del agua, de la esposa. La esposa y el espíritu, porque está hablando de ya el matrimonio consumado. Aquí ya está consumado. Ya está consumado porque acuérdate que en el capítulo 19 se celebraron la boda del Cordero. Mira, qué tremendo, porque porque está hablando del reino de los cielos en el milenio. Ahora, nosotros entramos al reino de los cielos ¿cuándo? Cuando aceptamos la invitación. El Espíritu de Dios vino a nosotros, pero nos está preparando para reinar. Él nos está preparando, nos está santificando, nos está vistiendo de vestidura blanca, nos está purificando. Exacto, está vistiéndonos de su ropa hermosa para las bodas. Vamos a ser llevados al cielo arrebatados y vamos a venir vestidos de gloria a reinar con Cristo. Y el que entra al milenio y no tenga la vestidura para celebrar, porque las naciones van a tener que adorar al rey. ¿Ven? Y no esté con vestidura de esa santidad que va a haber en el milenio, van a atarlo y lo van a... Pastor, entonces eso tiene que ver, ese por lo menos el que está infiltrado aquí tiene que ver algo con la parábola de la cizaña, como tal. No. Porque la cizaña es aquel hijo del malo, que no se infiltró, sino se metió en la iglesia. Aunque está hablando del reino. Los hijos del malo y los hijos del reino, al final serán los ángeles. Lo que pasa es que los ángeles son los que van a ejecutar el juicio. Aquí no, aquí se dieron cuenta, pero los siervos. Los invitados de boda y el Señor mismo se dio cuenta. Y eso tiene que ver con el juicio a Israel. ¿Ok? O el juicio a las naciones también. Que está en Mateo 25 y eso lo vamos a ver. Bueno, es tremendo que... Eso lo vamos a ver. Si quieren vamos a hacer un vistazo. No lo vamos a leer. Solamente quiero que vean los epígrafos, los títulos. La parábola de los 10 líderes trata de eso. La parábola de los talentos trata de eso. Y el juicio de las naciones, el versículo 31. Ese es el que nos va a estar echado fuera, destruido. Pero lo de la cizaña tiene que ver con la segunda venida de Cristo los ángeles. Aquí cuando dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pero no estamos en Apocalipsis todavía, No, pero- después te hablo de eso. Los llamados son los que nosotros anunciamos, a quienes nosotros le estamos anunciando el Evangelio, son los bienaventurados. Lo que pasa es que una cosa es la cena de las bodas y otra cosa es las bodas. Esta es la boda. La cena de las bodas de la tierra. Por eso dice,
no comen el mal fruto de la vida hasta que lo comas con vosotros en el reino de Dios. No va a ser en el cielo. O sea, que ya los llamados ya... No hay nada, no hay uva, ya Dios. La vida, es el mundo espiritual del reino de Dios. O sea, que ya los llamados van a hacer los que ya participaron en la boda. Habla del reino de Dios en la tierra. ¿Okay? Ya. Por eso todo el capítulo 25 habla del reino en la tierra. Milenio. Pasa que aquí lo detalla. Y habla de juicio y todo aquello que van a entrar. Ya tendríamos que irnos a escatología, meternos más ahí, pero vamos aquí, primero no hemos llegado ahí. Entonces, nosotros vamos a entender algo, que los que han sido convidados y aceptaron el matrimonio son los que van a ser parte del reino. Porque los que fueron invitados de la generación del Señor rechazaron la invitación. ¿Ok? Por eso es que hasta que no entre el último gentil, Israel no puede venir a la salvación todavía. Cuando habla de la nación, vamos claro eso, porque hay salvación en Israel todos los días. Hay iglesias de todo tipo. Hay hermanos nuestros allá. Entonces, el evangelio no, como nunca se está predicando ahora, mira, duro. Lo que nos manda los aleluya ponen fotos y cuestiones de lo que están haciendo, impresionante. El evangelio está corriendo duro. Y muchos se están convirtiendo. Hablando de la salvación individual. Pero hablando de la salvación, como ya le expliqué, la salvación de la nación no va a ser hasta la gran tribulación. Y es el remanente. Un remanente que quede para ese momento. Entonces, escuchen esto. No es lo mismo decir la nación y el pueblo del rey a ser la esposa del rey. No es lo mismo decir el pueblo escogido de Dios que decir la redimida del Señor. No es lo mismo decir el pueblo del Señor a decir reyes y sacerdotes. ¿Quién presidía la nación de Israel cuando estaban los reyes y los sacerdotes? ¿Entiendes? Cuando habla del reino, le fuera quitado a aquellos a quienes se le había entregado de la casa de Leví. En el caso de Judá, el rey es el rey. Jesucristo. Bueno, el rey de la tribu de Judá, el león. Y nosotros somos un reino sacerdotal, de sacerdotes. Un reino sacerdotal. Según Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Por eso la línea arónica no. Es Melquisedec. Entonces, mire, tremendo el hecho de que el reino está hablando a los principales sacerdotes, a los gobernantes que presidían la nación, que rechazaron la invitación. ¿Ok? Y ese reino se lo dio a aquellos que se aceptaron, el pueblo que daba fruto. ¿Quién da fruto para Dios? ¿Quién obedece a Cristo? ¿Quién obedece al Padre? ¿Ah? La iglesia del Señor Jesucristo. Esa que sí ha aceptado el llamado. Y que el Espíritu Santo nos está preparando para reinar. ¿Entiendes? Entonces, esos comancos y todo eso, es el hecho de que, bueno, por eso Jesús decía que el mayor del tiempo de la ley, el mayor de los profetas era Juan el Bautista. Pero en el reino de Dios, el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. Entonces, convertidos. Sí. Así por decirlo. Entonces, es tremendo porque aquí los confronta a los fariseos y le dicen, Dios ahora en este momento por no aceptar el llamado y rechazar a su rey, al esposo, son llamados indignos por Dios y Dios va a enviar sus ejércitos para destruir la ciudad y para que mueran. Y le va a ser dado a otros que sí escuchen. Porque Saúl cuando no obedeció a Dios, ¿qué hizo Dios? Lo desechó y puso a David. Una comparación. Por eso termina diciendo el 14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos para el reino? Los que acceden al llamado. Porque muchos son los llamados. Pero pocos son los que aceptan el llamado. Los escogidos al reino son aquellos que han aceptado el llamado.
Yo lo ¿Entiendes? veo de esta manera. Lo que pasa es que no lo puedes ver fuera del contexto. Claro, que Aquí se habla en de este eso, caso, muchos son los llamados, son muchos, pero Claro. tampoco van a los salvados. muchos serán invitados a la fiesta de la boda, ¿ok? Y muchos escucharán el llamado a la fiesta. Ujú. Pero el participar de la fiesta es solo aquel que esté vestido O de la boda. de la boda. Por lo menos ahorita nosotros Pero somos ¿quiénes son los que invitados. son invitados? ¿Quiénes son los que son revestidos de Cristo y de la boda? De la vestidura blanca, los que aceptan el llamado. Es lo mismo de los dicen. Porque tú estás diciendo lo mismo que yo estoy diciendo, pero de otra manera. Exacto, en eso, que la iglesia actualmente, todos nosotros estamos hoy en día siendo llamados a vivir una vida No, pero ya santa. fuimos llamados. Aquí está hablando, escúchame, está llamando del llamado a aceptar el llamado a su reino. Y ese llamado es a través del Evangelio, hijo, no, es a través del Evangelio. Porque nadie puede ser parte del reino si no acepta el llamado de salvación. Como también se lo quitó al pueblo, imagínate tú, a Leví, a la casa de Aarón, Claro, que Dios estableció, Dios le quita el reino, se lo da a alguien que se acepte el llamado. Pues. pero lo vemos por Pero la línea ¿cómo no entraste está aquí si no estás vestido de boda? Sin estar Porque está hablando del reino, ¿no? Eso está hablando aquí en el milenio. Está hablando del reino de los cielos. Y todo aquí es referente al esposo, que viene a celebrar la boda. Y Cristo cuando regresa a la tierra va a juzgar las naciones. ¿Me entiendes? Y nadie va a poder entrar si no está vestido, o sea, aprobado por Dios para estar allí. Bueno, a eso me refiero. Pero está hablando de reino, pero no está hablando de predicar el evangelio ahorita. No, No, pero ven acá, los llamados y los escogidos tienen que ver con ahorita. Eso de afuera tiene que ver con el reino de la segunda venida. No podemos relacionar eso. ya No podemos relacionar eso. Porque aquel que va a estar va a ser cuando Cristo vuelva. Estos llamados es el llamado a través del evangelio que se hace por los siervos. Porque la parábola habla de los siervos que salieron a convidar la invitación del rey. Cristo cuando vino dijo, la palabra que yo le hablo no es mía sino del Padre. O sea, que venía a hacer la misma invitación del rey. Porque él vino como profeta, como enviado, como siervo. Es ahí en el momento, porque él es el rey, él no vino como rey. Él vino como el siervo de Dios, el hijo del hombre. ¿Entiendes? En la segunda venida sí viene con muchas diademas. Viene como rey, ahí sí, coronado, en gloria. ¿Me entiendes? ¿Estás viendo esto? Entonces, ¿por qué le quita el reino? ¿Por qué ya no es el reino sacerdotal Leví? Que eso no les gusta escuchar a los levitas de Israel, pero hay que decirlo. Si no creen en Jesús, no quieren ser parte del reino sacerdotal. Porque el rey es el que corona. Miren acá. ¿Quién era el real sacerdocio? La nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio, Leví. Y la nación santa, la nación de Israel. El pueblo adquirido de Israel. Pero la real sacerdocio, Leví y Judá. Real sacerdocio. ¿Ok? Y Judá y Leví por sacerdote. ¿Qué pasó? Que a ellos los principales sacerdotes rechazaron al Mesías cuando vino y no aceptarla la convidado, le quita, por eso el reino le será quitado a vosotros. Y se le será dado a alguien que dé fruto para él. Pedro y Juan, ¿quién carrizo eran en Israel? Pescadores. ¿Qué autoridad podía tener eso? Ninguna autoridad espiritual tenía en Israel. Pescadores. No eran fariseos. No eran... Era como decir, era el alto gobierno. Claro, porque el real sacerdocio lo manejaba la Leví, la casa de Aarón. No se ponían las reglas, las normas. Ahora, ¿quién es el real sacerdocio según la Biblia? Los que son de Cristo. Hemos sido llamados para el reino. ¿Por qué somos parte del reino? Porque aceptamos el llamado, si no, no. Por eso que nos estamos ordenando. Mira, la gente, no solo en Israel se llama, no solo Dios llamó a muchos, pocos fueron los que siguieron a Cristo, muchos seguían por los milagros, pero pocos dejaban todo para seguir a Cristo, ¿entiendes? Estaban dispuestos a morir por Cristo, pocos. Y cuando el Señor envió a los apóstoles por todas las naciones a predicar, a ir a buscar a los mancos, a los cojos, a los ciegos, los gentiles, los puercos,
Los que éramos separados, por eso se cayó la pared intermedia a través de la fe. Hermano, mire, nosotros vinimos a ser parte de ese real sacerdocio, porque aceptamos. Pero muchos se le está predicando, pero muchos son los que rechazan. Por eso termina diciendo, muchos son los llamados. El Evangelio te da una invitación, no solo a la salvación, sino a la vida eterna, a la herencia y la inmortalidad. El Evangelio hay que predicarlo completo, no nada más salvación del alma. Y hermano, yo les digo algo. Pocos son los escogidos, ¿por qué? Porque ¿quiénes son los escogidos por Dios para reinar? Los que aceptan el llamado. Claro, yo lo digo porque hoy en día se predican hablando sobre esto, que en el momento que Jesucristo llame a la iglesia, o sea, venga el arrebatamiento, aquí ahí es donde se verá verdaderamente quiénes son los escogidos, lo que verdaderamente... Lo que pasa es que eso, Dios no va a arrebatar a nadie que no esté vestido del... bueno, a eso me refiero, que hay los escogidos que hablan, o sea, lo que he visto, que los escogidos del cual se habla, serán los arrebatados que estén vestidos de santidad. Sin embargo, ese versículo que tú me estás infiriendo no tiene nada que ver. No, por eso, pero he visto que han usado eso. Muy malo. Muy malo. Porque eso te dejo con razón esto, porque mucha muy gente importante. me lo ha visto. Sí, pues. Muy importante, Rafael, lo que dices, porque eso hay que aclararlo. Aclara eso. El reino de Dios va a ser en el milenio, tierra. Donde Jesús va a reinar de Jerusalén. Nosotros reinaremos. Se le dará autoridad a las naciones, dice el que venga, ¿no? ¿Ok? El reino de los cielos se establece en la tierra a través de Jesús y el real sacerdocio. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Ok? Tenemos que entender eso, porque en el arrebatamiento no va a haber ninguna cosa inmunda que suba allá arriba. Cristo arrebata su iglesia. No va a haber ningún colado. Pues me agarré una patica. ¿Y qué haces aquí? Lo fueran mandado para abajo. ¡Wow! Será muerto porque es el espacio. Imagínate tú. No, está hablando de algo terrenal que va a ocurrir cuando Cristo vuelva. Y va a ser el juicio de aquellos que van a entrar o no, y todo aquello que se intente entrar en la zona de la adoración del rey. ¿Quién te dio oportunidad para hacerlo? Porque Jerusalén va a ser solo fiesta, gozo. Saltaré como becerro de la manada, ahorita cantan. Y habla a Israel, Israel se gozará en su rey, en su hacedor. Canta y canción. Canta tu hacedor, porque será llena la tierra del conocimiento de Jehová como la agua, no dice el cielo, la tierra, como la agua cubre la mar. Fiesta, va a ser celebración en el milenio. Y el que no subiera a celebrar y adorar al rey, no lloverá sobre él. Zacarías 14. Tú no celebras la fiesta sin garantía. Y esta es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la peregrinación a ver al rey. Es la peregrinación a celebrar fiesta. Porque toda la fiesta del Señor que está en el Levítico, que es nuestro representante. Entonces, Él es la primicia, Él es el todo. O sea, la gente va a celebrar la fiesta del Señor. El cumplimiento de la fiesta. Ahora, es como lo está diciendo ahorita, que nadie celebra la fiesta sin antes haberse casado. Primero habla antes de esto. Nadie puede entrar al lugar del rey, porque Él es santo. Fíjate tú que Zacarías 14 dice, y en las campanitas y en las campanarias de la santidad de Jehová. Imagínate tú. Entonces a eso se refiere. Pero los llamados de la escogida es la situación de aquellos convidados que se hacen para ser parte de ese reino. Y a través de qué se predicó la invitación, a través del Evangelio. Cristo vino predicando el Evangelio del reino a Israel, porque eran los convidados. Ahora se nos predica a nosotros. Pero no es el Evangelio del reino que manejan estos pinquicerebros, que quieren reinar sin Cristo. Y están transformando el mundo según su... Uno me dijo que me da risa. Varón, lo que pasa es que usted no ve conforme a la fe. Si yo, ¿verdad? Yo no veo lo que usted ve, yo veo otra cosa. Yo veo la transformación de las naciones,
yo veo la salvación. Yo no veo lo que usted está mirando. Usted está mirando los ojos naturales. Pero no, yo estoy mirando con la palabra. Yo estoy viviendo el cumplimiento de la Escritura. Y lo que tú estás mirando es una fantasía ilusoria que tienes en tu cabeza. Tienes una confusión en tu cabeza porque el reino de Dios lo va a establecer en su venida. Nosotros reinaremos con él. No sin él. Entonces, qué privilegiado tenemos que sentirnos porque hemos aceptado el llamado. Cuando habla de los escogidos, no está hablando de los escogidos a la salvación. Está hablando de los escogidos para el reino. Los escogidos que Dios dispuso para que sean parte del reino, sean parte de la boda y de la celebración, son todos aquellos que han aceptado el llamado. ¿Entienden? Qué poderoso es el hecho, qué privilegio se nos da el poder haber aceptado ese llamado. Porque otros voluntariamente lo rechazan, como los judíos. Estos judíos cuando Cristo vino, los principales sacerdotes, no como los judíos, porque muchos hermanos de la fe y el evangelio, ojalá siga muchos hijos de Israel convirtiéndose al Señor. Pero qué bello es que nosotros podamos aceptar el llamado. Y que por gracia, porque ellos rechazaron el llamado, es que nosotros estamos aquí. Porque si ellos hubieran aceptado, Dios no tiene que buscar a otros. Por eso Jesús dijo, hablando de la parábola de redil, que ya la vimos, te buscaré, hay otras ovejas que no son de este redil que yo debo buscar. Y son las ovejas de entre los gentiles. Cumpliéndose la promesa a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y si el endurecimiento y el rechazo de Israel hacia el Mesías fue la riqueza del mundo, como no será su restauración sino vida entre los muertos. Entonces, gloria a Dios porque somos parte de este reino y el Señor nos permite haber aceptado el llamado. Ahora hay que seguir invitando, hay que seguir predicando, hay que seguir anunciando que el Señor no solo le salva, le perdona, sino también le ofrece una gloria eterna y que, bueno, sean los que acepten ese llamado, sean parte de ese reino, porque así Dios lo ha escogido. Ha sido Dios quien le quitó el reino a los de la casa de Aarón, de Leví. Fue Dios lo que le quitó y se lo dio a aquellos que sí aceptaron el llamado. Y gloria a Dios porque por su gracia estamos aquí. Versículo 15, estamos temprano todavía. Vamos a aprovechar ahora. Versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron como para sorprenderle en alguna palabra, como siempre los fariseos. Definitivamente esta gente no podía venir de Dios. Sorprenderle alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos como los herodianos. Perdón, con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Eran los seguidores de Herodes. Vamos a decir los seguidores y saben. Los Herodes Antifa. No sé qué Herodes sería. Pero Herodes que estaba en el momento de Jesús, creo que era Herodes el tetrarca, creo. Herodes el grande llamado también. Diciendo, maestro, sabemos que eras amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Es que, mira cómo es la lisonjería, hermano. Ministro. Me parece mucho hoy. Ministro del Dios Altísimo, por detrás está clavando la puñalada, que se va a hacer ministro a ese. Nada. Todo para preparar el corazón para hacerte caer, ¿no? Maestro, ¿sabes que eres amante de la verdad y que enseñas con la verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres? Digno, pues, ¿qué te parece lícito dar tributo a César o no? ¿Cuál era la intención de los fariseos? Qué hipocresía, ¿no? Se nota en el pecado. Que si hubiera creído que no era así. Ya, para el pecado. Políticamente, que no fuera aprendido por ellos, sino de llevar el caso al César de que para Sara. Digo que también los tributos, también digo que no es Bueno, si tú te haces el rey, bueno, dime, si tú eres el ungido, Pase por la tarea. si tú eres el ungido,
Digo, ¿es lícito dar tributo a César? No, me lo tenéis que dar a mí. Eso es lo que quería. Mira, César, este se atribuye, él dice que no hay que darte porque tú eres... Eso es lo que quería, acusarle. Enseñó tan inteligente, sabe, sapiente. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, ay, le dio a conocer el corazón. Le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Siempre decía yo, pero Ay, si tuviera en ese tiempo Jesús, no tiene ética ministerial. No, la ética ministerial. No se meta con el ungido. Una sonrisa siempre, no hay que decirle las cosas, hay que dejarlo quietecito. Háblale por favor a la persona. Déjalo quietecito, toma. No toques al ungido. Ah, no, ¿cómo vas a decir hipócrita? Tú no tienes amor. ¿Por qué me tentáis hipócrita? Porque el Señor sabía que no había, esas palabras no eran sinceras. Y toda cualquier cosa que no sea sincera, ¿qué? Hipocresía. Además, si hasta nosotros le decimos a las cosas, te amo, mi amor, pero no se entera, eso es hipocresía. No, pero eso se ve de todo tipo. Te amo, mi hermano. Digo, ves pasando trabajo y no lo ayudas. ¿Tú qué crees? Es una hipocresía de aquí esta manera. ¿Ah? Te amo, mi hermano. ¿Cómo está mi hermano? Este hermano es fanático, tú sabes. Te amo, mi hermano, perdóname. Pero ahora que está tratando. Hipócrita, ¿qué me vienes a mí a saco de esa lisonjería? Sé sincero, dime qué piensas de mí en la cara. Dime que me quieras hacer caer. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Ya va, hermano, que eso, el Señor no tenía amor entonces. O sea, que esto fue un concepto. En todos lados, ¿viste? Pero es que siempre lo digo. Ya lo vamos a ver. Aquí en el capítulo 23 le cae metralleta. Es que viene esto. Porque es que a la hipocresía hay que llamarle así. O sea, Jesús no andaba peleando con nadie, pero como él lo buscaron para hacer de verdad, él lo confronta. ¿Tú me intentas hipócrita? Porque Jesús no, porque una cosa es tener amor y otra cosa es soportar la maldad. Son cosas diferentes. ¿Me entiendes? O sea, las cosas hay que llamarlas como son y a la gente hay que llamarlas como es. Entonces, dice, sigo aquí. Versículo 19. Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le digo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le digo, de César. Le digo, da a César lo que es de César y a Dios lo que debía y déjeme molestarme. El déjeme molestarme lo agrego yo. Una cachetada me doy. Si esta cara tiene a César, entonces nada tiene que ver conmigo. Dale a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Paga tu impuesto. Hay muchos evangélicos que no les gusta pagar impuestos, ¿sabe usted? ¿Quién me mete una moneda? A un billete. Es que tengo un billete. ¿Qué cara tiene esto? ¿Y qué sello tiene? De la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, dale a Venezuela lo que es Venezuela y a Dios lo que es de Dios. Los bolivarianos, lo que es los bolivarianos. Y a Dios lo que es de Dios. La cara de un prócer de Venezuela. Entonces hay que darle, es del Banco Central de Venezuela, el gobierno, lo que es lo que es el gobierno y a Dios lo que es. Porque hay gente que dice, mi ciudadanía está en los cielos, sí, es verdad. Pero no hemos sido llevados al cielo. Así que estamos en la tierra y estamos bajo gobierno, que hay que someternos a todo gobernanza, dice la Biblia. Entonces hay que pagar los impuestos. Hay leyes. Uno puede violar las leyes. Como que vengan los judíos a Venezuela y no quieren pagar nada. Evangélicos no dan mira hermano, no dan ni el ejemplo de
de obedecer, de obediencia. Porque, ay no hermano, no espiritualicemos. Pablo enseñaba que el esclavo tenía que someterse a su amo, como al Señor. ¿Entiendes? Que no sirváis a los hombres como que quieran agradar a los hombres, sino hazlo como al Señor, como si lo estuvieras sino al Señor. ¿Ah? Y manda a obedecer a los padres, y manda a obedecer. Entonces, es tremendo, hermano, porque esto querían hacer con la malicia, la hipocresía, venir con esa lisonjería, maestro bueno, maestro de verdad, mira, hipócrita, dime lo que de una vez más es. No me estés halagando, porque tú sabes que te viene con una malicia. Llama la moneda. ¿Qué moneda tienes? O sea, ¿tú crees que me voy a rebelar contra lo establecido por Dios? Porque el César, aunque era un pagano, estaba puesto por Dios. ¿Usted no sabía eso? O Cristo nació en un imperio, ¿por qué? Dios le revela a Daniel los imperios mundiales, más. El plan de Dios, hermano. No es que ellos sean de Dios, es que es propósito. Nabucodonosor fue llamado siervo de Dios, imagínate tú, para castigar a su pueblo Israel, pero Dios después lo castiga por tocar a Israel. Entonces, ¿qué locura es eso? Siervo porque fue instrumento de Dios para castigar la apostasía de su pueblo. Pero no es porque él era de Dios. Era un pagano, tenía dioses paganos, que después termina reconociendo al Dios de los cielos por lo que le pasó a Daniel, es otra cosa. O sea, algo así como que no es la voluntad de Dios, sino el propósito de El Dios. propósito de Dios con su propósito eterno. Pero no tiene que decir que ese hombre es de Dios. Como muchos evangélicos, entonces, se pusiste de chavista con un PSV y entonces dice, no, porque hay que honrar a las autoridades. Una cosa es eso, y otra cosa ideologizarse por un pagano. Daniel se sometió al rey, ¿o no? José lo hizo por el rey de Egipto, el faraón. Pero cuando se trataba de las cosas de Dios que el rey obligaba a violar los mandamientos de Dios, él no lo hacía. Él obedecía a Dios por sobre los... Porque quien pone hombre y quita rey es Dios. Entonces es superior a todo. Pero entonces hay un poco evangélico que entonces quieren evadir. Jesús dijo, nunca dijo, bueno, yo vengo del cielo, entonces yo no tengo que saber nada. Y anteriormente, pastor, también cuando Cristo vino del cielo, ¿verdad? Cuando fueron a Capernaum, que le estaban cobrando Las 2 gramos, que lo hablamos, ¿verdad? Entonces, no me van a hacer caer porque yo no voy a rebelarme contra la autoridad. ¿Esto es del César? Sí, dale a César lo que es César y a Dios lo que le dio. Y no me fastidien más. ¿No entiendes? Cuando Poncio Pilato lo interpela, él me dice, no sabes que yo tengo poder sobre ti para crucificarte. ¿Qué le dijo Jesús? No tendrías poder sobre mí si no te fuera dado del cielo. Del cielo. ¿Ok? O sea, tú tienes poder sobre mí porque Dios lo ha permitido. Y él le dice, el que me entregó a ti mayor pecado tiene que tú. Sin embargo, yo estoy aquí. ¿Tú crees que yo no puedo lograr a mi padre que envíe una legión de ángeles? Y el mismo faraón lo endurecía, claro. Y Dios lo endurecía, pero porque Dios tiene propósito. Lo que está pasando en las naciones, Dios está jugando al ajedrez, hermano, con los paganos. Porque hasta el diablo es instrumento de Dios. ¿Usted sabía eso? El diablo no es que está trabajando para Dios. El diablo está queriendo destruir todo lo que es de Dios. Pero él lo sabe. Y si no lo sabe, entérate. Que eres un monigote de Dios para hacer sus planes. ¿Entiendes? Dios permite las cosas. Es más, el anticristo no se pudiera manifestar si el cordero no quita el sello. Entonces Dios lo quita, Dios es el que permite. ¿Entienden? Les digo que estos hombres estaban hablando del mismo Dios, pero su dureza era tan grande que siempre querían hacerlos caer. Pero como Dios es un Dios de principios, no los va a violar. Cuando el sumo sacerdote, él no le dijo nada,
Él no se puso a defenderse ni a pelear con el sumo sacerdote. Dijo, tú eres el hijo del ungido, el hijo del Dios Altísimo. Él le dijo, ciertamente yo soy. Él dijo el tetragrammatón, no, un nombre sagrado. Yahvé. Yo soy. Y desde ahora veré al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo a la nube del cielo. Y por eso el sumo sacerdote se rasga la vestidura. Blasfemia. Porque dice que Él es Dios. Hombre, Yahvé. Yo soy. Se rasga. Por eso le había dicho más de una vez Dios, tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, una cosa tremenda es que este gobierno humano va a terminar como Dios con culto. Los hombres quieren hacer lo que da la gana, Dios está permitiendo eso. Y lo va a entregar en manos de un hombre terrible, el hijo de perdición, Satanás, el hijo de Satanás, el anticristo. Cuando tú ves 2 Tesalonicenses capítulo 2, tú ves para qué va Dios cuando permite la manifestación del anticristo. Dice, a fin de que sean todos condenados los que no recibieron el amor de la verdad para aceptarlo, sino que se complacieron en su injusticia. ¿Ustedes lo vieron en 2 Tesalonicenses 2? Dios le envía un poder engañoso para que queden a la mentira. Eso lo dice el Tesalonicenses. Es Dios que está permitiendo, bueno, ustedes quieren seguir a Satanás y no aceptaron mi llamado. Aquí tienen, que los gobierna el diablo. Porque quien le da el poder a la bestia y el trono es Satanás. Por eso el misterio de la iniquidad, el plan masónico, el orden mundial. Hermanos, mire, entiendan que lo que Dios está permitiendo, estos hombres están puestos, estos hombres perversos están gobernando, porque así Dios lo ha permitido, porque Él es el dueño del plan de Dios. Sí, no están jugando los chavitos ahí. Entonces, pero eso no quiere decir que ellos sean de Dios, es plan de, ellos son de Satanás. Yo veo evangélicos que se tiran al presidente, que eso no va a ocurrir, porque el reino de Dios lo va a libertar, ¿verdad? El mismo Señor va a libertar este planeta en Jesucristo, nadie más. Él mismo, no la predicación del evangelio. Él. Ahora, la predicación del evangelio está siendo libre a muchos que sí están escuchando el llamado de Dios. Y eso es de bendición. Porque por eso estamos nosotros aquí. Entonces, le digo, yo no me voy a rebelar contra lo que estableció con Dios, fariseo, hipócrita. Esto es el César, dáselo. Y a Dios dale lo que es de Dios. Punto. Listo. Versículo 23. Pero, perdón, quedamos en el 22. En el 22. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo, pero ellos mismos se maravillaron de la tremenda respuesta. Tremenda respuesta. Y lo sobre todo que le descubrió el corazón, la malicia con que venía. ¿Sí me entiendes? Aquel día vinieron a él los saduceos, otra secta del judaísmo. Los saduceos no creen en la resurrección, que dicen que no hay resurrección. Bueno, aquí está. Y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, o sea, lo redimirá, y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todas la tuvieron. Era esa ignorancia, hermano. Entonces respondió Jesús, le dijo, erráis, Dios mío, erráis. Están errados, le dijo el Señor, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así que también los que lo creen en el arrebatamiento ignoran las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el día del arrebatamiento va a haber resurrección. Entonces, versículo 30.
Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. En el sentido de que no se reproducen. O sea, su propósito no es reproducción. Por lo tanto, sexualmente no van, o sea, no es que no tendrán porque nuestros cuerpos van a ser transformados en un cuerpo, pero es que no es que no vamos a tener. Entonces, porque no nos vamos a casar. ¿Para qué la gente se casa? Para que la relación sexual sea bendecida. Por eso la gente se casa. Si no, no se casara nadie. ¿Me entiendes? Para entrar en el orden de Dios. Entonces, él le dice, si en la resurrección, ¿quién va a tomar la mujer si todos estuvieron, si todos los hermanos estuvieron con ella? O sea, se acostaron con la muchacha. ¿Quién va a ser marido de esa mujer? Y entonces le dice, ustedes llevan y no en la escritura. Porque en la resurrección nadie se casará ni se dará en casamiento. O sea, para tener relaciones sexuales no va a haber más reproducción, sino que serán como ángeles de Dios. Los ángeles no se reproducen. ¿Ven? Ese mandamiento Dios se lo dio a los hombres. ¿Ven? Porque Dios quería hacer una raza de gloria para él. El plan de Dios. Pero, entiendan algo. Cuando nosotros, si llegáramos a morir y resucitáramos en el arrebatamiento, nosotros no vamos a tener pareja ni nos vamos a casar. O sea, no está diciendo que los ángeles no tienen sexo, está diciendo que el propósito de ellos no es ese. ¿Ok? Puede haber ángeles de mujeres. Sí, eso no tiene situación. Pero lo que está diciendo es que no, el propósito, o sea, el cuerpo resucitado y corruptible no va a ser para eso. O sea, nadie se va a casar. O sea, olvídense de eso. Entonces, ella negaba la resurrección por cosas como esto, como argumentos como esto. ¿Me entiendes? Entonces, es un argumento no bíblico, ¿ya? Usando una escritura, la torcieron. Y dice, versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Estaba muerto. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Oíste? Dios llama a las cosas que no son como si. Cuando estaba diciendo el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Y ellos ya estaban muertos. ya estaban muertos. Y se revelaba a los profetas como él es un Dios de vivos, no de muertos. Porque todos ellos van a resucitar. Todos. Inclusive, capítulo 22 de Apocalipsis habla que los que están en el infierno también resucitarán. La segunda resurrección. Y esta segunda resurrección va a ser con cuerpo como nosotros. Pero, incorruptible, o sea, inmortal. Pero, para ser lanzado en el lago de fuego. Imagínense usted metido en una lava en un volcán de fuego. En el lago de fuego no hay nadie ahorita. Nadie. Lo va a estrenar el anticristo y el falso profeta. El infierno es el lugar de los muertos, el lugar de las almas. O sea, no tienen cuerpo, se murieron, están en el alma. Están sufriendo, padeciendo en el alma, en el espíritu. Y el fuego es un infierno, es una llama, también. Sienten quemándose, pero no tienen cuerpo. Están en alma esperando el día del juicio. Que será el juicio final, el juicio final después del milenio. ¿Okay? Como en la ley terrenal, que cuando alguien comete un delito, lo agarran preso y lo meten en una cárcel a esperar. Los ángeles encarcelados también están así. ¿Sabía usted? Ya lo fue. Márquelo ahí un momentico y vamos a Judas. Hoy lo hablamos. Pero los ángeles sí tienen cuerpos espirituales. Espiritual, no cuerpos físicos. Judas 6.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas en el abismo, para el juicio del gran día. ¿Para qué los guardó? Los encarceló. Para el juicio del gran día. ¿Cuál es el gran día? Juicio final. Pero Satanás no fue encarcelado. Todavía no, pero en el milenio va a ser juzgado Y también. los En el milenio. que serán libres, va a ser después del milenio, serán liberados. Eso será Eso están guardados en prisión eterna. De hecho, algunos infieren que son más terribles que Satanás. Y por eso Dios lo dejó encarcelado. Pero no es que era más terrible que Satanás, sino que la presión de esto, y es un tema de arqueología, y no lo voy a tocar por cuestiones En el caso de que violaron a las mujeres. Él no habla algo de eso, es que ellos dicen cuando se unieron los hijos de los hombres con los hijos de Dios, los ángeles eran conocidos como hijos de Dios, entre ellos estaba Satanás. Job aparece, entre ellos apareció Satanás. Bueno, dice que abandonaron su lugar, su dignidad, es que se acostaron con mujeres, tuvieron relaciones. Y entonces tuvieron los hijos de ellos, salieron embarazados, los gigantes, los nefles. Y ahí dicen que Dios, cuando el diluvio los arrasó porque la maldad era terrible, por esa unión entre ángeles y hombres. Y Dios envía el diluvio, y esos son los demonios, Dios los dejó vagando, lo que le llaman las ánimas. Como, por eso es que ellos necesitan cuerpo, andan en lugar buscando reposo. Los ángeles no necesitan cuerpo. Nunca necesitan cuerpo. Gabriel y Miguel están buscando el cuerpo para poder desesperar. ¿No? Sí, es un cuerpo espiritual. De hecho, llegaron a ver, manifestarse, hacerse visibles. Lo de Sodoma y Gomorra y todo. Se hicieron corpóreos. Tomaron forma. Pero hay un debate, algunos dicen que son los hijos de Noé, los hijos de Seth, pero eso no tiene ni forma ni cabeza y eso lo vamos a tocar en angelología. Entonces, estos ángeles son ángeles, no son... Y por eso fue que Dios los encarceló, por haber dejado su dignidad. Para el día del juicio no les permitió estar libres. Entre esto no estaba Satanás no hizo eso. Entonces, prácticamente Satanás fue el que creó la rebelión en el cielo. Pero estos abandonaron su dignidad, hicieron otro tipo de rebelión. Primero en rebelarse. Luego mujeres en amor. Sí, este es otro tipo de rebelión contra la naturaleza espiritual de los ángeles. Entonces Dios los guardó en prisión eterna para el juicio de la muerte. Serán soltados. Esos están guardados, pero eso no son nada, que estos no son los mismos. Porque la escritura te dice que están guardados para el juicio del gran día. Están presos. Pero los otros no, están en el lugar de los muertos. El lugar de los muertos son los guardianos del Seol. Hay muchos que van a subir en la gran tribulación. Hay otros que están atados cerca arriba de un lo vi en el Apocalipsis. Pero son temas que no me voy a meter para allá, para hablar de la resurrección. Son buenos para sacar mi información. Eso es bueno. Bueno, sí, porque fíjate tú cómo una relación profética se une con otra. Está relacionada. Pero si uno no maneja uno, no puede irse a la otra. Por eso siempre Rafael me saca a colación una cosa que no estamos hablando, pero que tiene relación. Porque están unidas. O sea, toda la profecía de Dios está entrelazada. Pero no se puede comprender si no se comprende una base. Por eso le dan interpretación diferente. Sí, es por eso mismo. O cuando no se interpreta con su contexto. Eso es muy importante. Están hablando de una cosa que me están hablando de la iglesia. Ajá. Lo de la Virgen, por ejemplo. Claro, eso es otro error terrible. Trato velando con la piel virgen y a medianoche viene el esposo y la que estaba percibida fueron cobré. Después hablamos cuando llegamos al 25 de Mateo. Bueno, entonces ya estamos terminando, pero seguimos, dice. Oyendo esto, la gente se admiraba de su
doctrina, porque fíjate tú, o sea, cómo la gente no que, o sea, quedaba clarita con lo que el Señor, Una explicación. sí, Oye, pastor, y es tremendo que los seduceos no... Los saduceos, perdón. pero que también no- era seduceo, también seducía. Los saduceos que no creían en la resurrección como tal, le hacen tal pregunta a Jesucristo sobre la resurrección. Porque ellos sabían que él sí creía. Y muchas veces los fariseos se relacionaron con Jesús por ese tipo de respuesta. Los fariseos sí creían en la resurrección. Los fariseos creían en los demonios, creían en los ángeles, creían en todo O eso. sea, creían en todas las palabras. Lo único que eran muy letras, muy literales, hiperliterales. Eran hiperliteralistas. Ellos sí eran hiperliteralistas. Todo al pie de la ley. Y no entendían que era profecía. Se cumplía. Bueno, entonces, el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, mira, ¿ves? Lo que te estaba diciendo, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Entonces el primer y grande mandamiento, amar al Señor primero. Ese es el primer amor que habla, porque has dejado tu primer amor, amar al Señor. Con todo tu corazón, emociones, con toda tu alma, pensamientos, y con toda tu mente, pensamientos, con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo semejante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me duele mucho? ¿Por qué? Porque el decálogo, los 10 mandamientos, decía: no robarán, no matarán, no hablarán falso testimonio. El amor al prójimo no te permite codiciar nada de su prójimo, ni su esposa, ni su mujer, ni su asno, nada. Ni su güey, ni su Biblia, ni su gato, ni su teléfono, ni sus ojos, ni su cabello. Yo quisiera tener el cabello como yo, sí, el negrito así. Yo quisiera tener los ojazos de la pastora, Dios, eso también no sabía. No sé la pastora, todo lo de otros. Y eso que está pasando, bueno, yo lo respeto, pero como ve el mundo que llega y se transforma. Bueno, es policía porque quiere ser igual a otros. Eso es policial. Es querer parecerse o ser más bella que otra. Y ahí entra una serie de cosas: la envidia, la codicia, cualquier cosa. La vanidad, bueno. Estos son los mandamientos que uno... Entonces, cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, a ti no te gustaría que Lo que te pasara, te está pasando. No, yo nunca le pasara nada. Entonces, tú no vas a robar, o a ti no te gustaría que te robaran. Pero más que porque a ti no te gustaría, porque tú no quieres dañar a tu hermano o a tu prójimo. En este caso eres el prójimo. Next tú. No está hablando el próximo a ti, el siguiente. No está hablando sea evangélico, sea mundano. Tú no puedes robar a nadie. Prójimo es todo a ti. El semejante. Y todo ser humano allá afuera es semejante a nosotros, a la misma imagen. Entonces, y bueno, no matarás, no, y cuando tú amas a Dios no te inclinarás a falso Dios en todas esas cosas. Y es diferente el amor que nos habla como hermano. Exacto. Ese es otro tipo de mandamiento hacia nosotros. Este es el de la ley. Pero el de Cristo es superior al de la ley y es más peludo. Por eso el Espíritu Santo solamente lo puede dar. El amor de Dios, Dios es amor. Porque es amar a tu hermano, no está hablando del prójimo, sino al hermano, como a el Señor nos amó, no como a ti mismo, sino como Él nos amó, Él dio su vida. Otra cosa, hermano. Entonces, otra cosa. Aquí interviene algo en lo que cae mucha gente, ¿no? Ajá. Y es que hay gente que cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, hay personas que aman a Dios, ok,
por sobre todas las cosas, perfecto. Pero después de Dios, lo más importante en su vida es el hijo, el esposo, la mamá, el papá, los hermanos, el trabajo. O sea, Ahí está hablando del mandamiento. exacto, después de Dios lo más importante para él es, y se lo puedes preguntar a otra persona y se lo para él es lo mismo. Después de Dios, ¿quién es lo más importante para ti? Tu familia. Mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá, mi esposo. Ya estamos viendo lo mismo. Y no se dan cuenta. No, pero Están- pueden primero a los años de la gran. Porque, ¿qué pasa? Que después de Dios, estás tú. Y la Claro. forma como te ames a ti, lo Perfecto. amas. Muy bien dicho. Ahora, si tú pones a Dios, después de Dios pones a otra persona, va a haber una interferencia. Cuando se entiende comunicarse con Dios, siempre va a estar de por medio el amor a... Que pensamos a veces que eres más a otros cuando no nos amamos a nosotros mismos, vamos a amar más a No, otros. vamos a nosotros, o sea, ocurre. Eso no puede. Es más, donde dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no has visto y no puedes amar a tu hermano que no has visto? Que lo ve. Es más, ¿cómo puedes amar a otra persona? Te aplica el mismo principio que no te amas a ti. Primero de Juan también habla sobre el primero. La ley, de eso depende toda la ley y los profetas. Primero de Juan 5. Y ahí es donde viene. Es por eso que el Dios confronta a los fariseos dice, por eso no soy de Dios, porque no tenéis amor. O sea, a usted no le mueve el amor, sino el juicio. Aplican la ley es por juicio. Sí, por juicio, no por amor. O sea, no es porque Religiosidad. Como dice. ese es el problema de ellos. Muere la sanción. Pero el de Cristo es superior. ¿En dónde está ese? Ya no lo vamos a conseguir del camino. Cuando lleguemos ahí lo hablamos. Yo lo prediqué. Yo no había llegado todavía. Bueno. 41 o no, vamos a dejarlo en el 41 lo terminamos. ¿Y si queda un poco? Vamos a terminarlo. Vamos a terminar. Y por el 23, 24 son. Sí. Exacto. 41. Y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él le dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso está en el Salmo 110:1. Pues si David le llama Señor, como es su hijo, y nadie le podía responder palabras, ni usó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahora, mira, ¿sabes? Porque él era la palabra, no vas a poder, mira, claro, mire esto, tremendo, profético. Eso llamamos. Él le digo, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha o a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el lado de tus pies. Hasta. Como dice, usted está sentado. Hasta. Yo digo, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mí, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que los lleve a la tierra. Por eso viene. La tierra de Israel era conocida como la tierra. Ustedes ven en el Antiguo Testamento cuando dice la tierra. Muchos se hacen referencia a la tierra de Israel. La gente cree que es que el pegado bola y le pone los La pegados. tierra. No, como dice. La tierra estaba a mis pies. Mira esto, siéntate a mi derecha. ¿Cuándo Jesús se sentó a la derecha? El Señor Jesús. No solamente el hijo de David conforme a la carne, pero él era el Señor. El Dios con nosotros. O sea, que había un error doctrinal en el que ellos aducían Lo que pasa es que le decía que iba a ser sencillamente un hombre, no que no iba a ser Dios. Y que no la obedecían al Señor. ¿Me entiendes? a la divinidad. Era hijo de David, según la línea de la carne. Pero según su ser, él era Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Se hizo hombre. Él es el Señor. Entonces dice, dijo el Señor, el Padre, a mí, Señor Jesús, el Verbo, o el Mesías, siéntate a mi derecha. El Padre le dice, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tu enemigo. ¿Cuándo Jesús se sentó a la derecha? Cuando fue ascendido al cielo. Dice Esteban que vio el cielo abierto y a la derecha sentado al Hijo de Dios. Jesús le dijo al sumo sacerdote, ciertamente yo soy, y me veréis sentado a la diestra del Padre viniendo en la nube del cielo. Diestra, Jesús, el Señor está sentado ahí.
¿Cuándo Dios va a dejar ese lugar? Hasta. Esa palabra habla, dice, el tiempo que va a estar sentado ahí va a ser hasta. Que los enemigos, ¿quiénes son los enemigos? Las naciones de Israel que van a estar reunidas a una. ¿Quién las reúne? Dios mismo los levantará a la nación para que ataquen a Israel. Todas las naciones estarán contra Israel. Y ahí es donde la segunda venida regresa. Para hacer guerra contra ellos. Mira este versículo de Salmo, qué poder tiene, qué unión con toda la profecía de Salmo 110. ¿Este salmo qué? Santo 110, uno con referencia al el capítulo 12 al 14 de Zacarías y Apocalipsis 19. Y lee Salmo 45. Ah. No, porque no le falta una señal. Entonces, claro, el Señor aquí le estaba diciendo, pero ya que él mencionó ese pasaje para decirle, para quitarle una línea de que él iba a ser el Señor, que iba a ser Dios, y que iba a estar sentado a la diestra, que no se iba a quedar en la tierra solamente ahí cuando iba a estar en el Mesías, solamente que lo iba a estar, que iba a volver cuando sus enemigos estuvieran allí, solamente así. Él le dijo, bueno, no solamente es hijo de David, él es Señor, porque Dios le dice, ¿cómo es su hijo? ¿El papá de David del Mesías? No, él es el Señor. Dijo el Señor a mi Señor, el mismo David, que la escritura decía que era hijo de David, estaba diciendo, dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo puede ser su hijo si él es el Señor de David? ¿No? Él es el Señor de todos los hombres, el creador de todas las cosas. Después está lo que nos deja allá. Padre, te damos gracias por esta palabra, por estas enseñanzas que nos pudiste refrescar, nos pudiste enseñar sobre el reino. Gracias, Padre, porque nos enseñas, nos das luz a las Escrituras, nos preparas para este reino. Gracias porque nos permitiste poder y pudimos aceptar tu llamado y nos da alegría ser parte de los escogidos para reinar, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, llévanos por bien a nuestro hogar, bendice a los que nos escuchan en la internet y sigue guiándolos a toda verdad. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Estamos despedidos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Tremendo, mira.